¿Cómo va ese dicho sobre la curiosidad y cómo puede meterte en problemas realmente serios? Pues bien, esa fue justo la situación en la que me encontré en 2015. No voy a aburrirte con todos los detalles, solo iré directo al punto. Una tarde estaba explorando en la Deep Web. Mi intención en ese momento era ver si podía pedir una caja misteriosa. Así que hice clic en varios enlaces, y después de unos 20 minutos, encontré lo que buscaba. Lamentablemente, los precios eran muy altos, así que cambié de idea rápidamente. Continué buscando en otros sitios y, finalmente, hallé uno con precios más accesibles. Al hacer clic en el botón para realizar el pedido, apareció una ventana emergente. Intenté cerrarla, pero no respondía, y temí que mi computadora se hubiera congelado. Después de un par de minutos, la computadora volvió a reaccionar, y la ventana emergente que había aparecido un minuto antes cargó una página simple con un cuadro de chat vacío. Como el adolescente ingenuo que soy, escribí unas palabras al azar. 10 segundos después apareció una respuesta. Gracias por contactar a servicio al cliente Samuel Torres. ¿En qué podemos ayudarte esta tarde? Sé lo que estás pensando. ¿Quién es Samuel Torres? Bueno, ese soy yo. Sentí un escalofrío al leer eso. ¿Cómo es posible que la persona al otro lado de la pantalla supiera mi nombre? ¿Y qué es lo que quería? Respondí. Muy gracioso, ese no es mi nombre, pero buen intento. Sin embargo, me respondieron mencionando mi dirección de casa y también mi número de teléfono. ¿No sabías que podemos obtener información tuya siempre que intentas hacer una compra? Después de todo, estás buscando hacer un pedido con nosotros, ¿verdad? Solo queremos asegurarnos de hacer buenos negocios contigo. Aquí está el problema. En ningún momento ingresé ningún dato personal. Entonces, ¿cómo consiguieron mi información? Al menos no me dijeron que vendrían a buscarme o que compartirían mis datos con desconocidos, así que supongo que eso era algo positivo. Pero, ¿cómo podía creerles? Aún así, me sentí tan incómodo que cerré de inmediato el navegador y comencé a preguntarme cómo esta persona había conseguido mis datos. Fue entonces cuando me di cuenta de que había dejado abierta mi cuenta de Facebook en Firefox. ¿Podría ser posible que de algún modo hayan podido ver mi pantalla y controlarla mientras mi computadora estaba congelada? Supongo que eso explicaría todo, aunque traté de no tomarlo demasiado en serio. Después de todo, pasaron varios meses y nunca recibí ninguna confirmación de que alguien estuviera tras de mí. Hasta que un día alguien dejó un mensaje de voz en mi teléfono. No reconocí el número, pero decidí escucharlo de todos modos. Decía algo como esto: Hola, Samuel. Te llamo para informarte que tenemos descuentos en algunas de nuestras nuevas cajas misteriosas. Puedes contactarnos de nuevo si estás interesado. Esperamos tener noticias tuyas pronto. No podía creerlo. Habían pasado meses desde la última vez que estuve en la Deep Web, y ya había olvidado por completo aquel extraño chat. Aclaremos algo. Ningún amigo mío sabía que intenté conseguir una de esas cajas misteriosas. Así que esta persona se tomara la molestia de buscarme y contactarme para ofrecerme un descuento era, en sí mismo, espeluznante. Cuando busqué el número de teléfono, descubrí que provenía de una computadora. Ya han pasado más de 3 años desde entonces, y no he vuelto a recibir otra llamada de ellos. Para que entiendas un poco sobre mí, soy una persona común de 26 años, viviendo sola en un apartamento. Ahora, si alguna vez te has preguntado qué tan oscuro puede llegar a ser el Internet profundo, te puedo decir que es tan tenebroso como lo pintan las historias. No soy un experto en el tema. De hecho, la única razón por la que supe de su existencia fue porque vi a algunas personas hablando de ello en línea. Nunca consideré realmente explorar lo que allí se ofrece. Pero claro, si no, esta no sería una historia de terror sobre el Internet profundo, ¿verdad? Bueno, seguí algunos tutoriales y finalmente logré descargar el navegador Tor. A partir de ahí, comencé con algunas páginas básicas que, según vi, parecían conformar la mayor parte de este sitio. Había muchas bases de datos con diversa información, junto con foros sobre una gran variedad de temas. Incluso encontré algunos sitios donde era necesario pagar para ver videos, como si fuera un servicio de transmisión bajo demanda. Así que me pregunté, ¿dónde estaba todo eso aterrador del que había escuchado? Resultó que estaba explorando en los lugares equivocados. Entonces, terminé enviándole un mensaje a un amigo mío en la PlayStation, alguien que sabía un poco más sobre el Internet profundo. Me sugirió investigar algo llamado Web Oscura,
ya que aparentemente ambas cosas eran diferentes. Así que me sumergí y encontré cosas verdaderamente escalofriantes. Recuerdo que el primer sitio al que llegué era una tienda que vendía muñecas, pero no eran muñecas comunes. Al parecer, según decían en la página, estas muñecas contenían la energía vital de personas fallecidas. No eran mis palabras, así lo describían ellos. Francamente, bastante siniestro. Decidí entonces pasar a otro sitio que mi amigo había recomendado. Era una página de videos donde podías ver grabaciones de muy baja calidad. Vi uno que era una secuencia de imágenes inquietantes, acompañadas de música que sonaba al revés. Cada pocos segundos aparecía un mensaje en la pantalla. Al final, me di cuenta de que se trataba de una especie de juego de realidad alternativa en línea. Interesante, pero no era lo que realmente quería ver. Finalmente, decidí entrar a un foro que funcionaba como un mercado, un sitio donde las personas publicaban enlaces a páginas diferentes y vendían sus productos. Hice clic en uno de los enlaces, y lo que vi al otro lado es algo que nunca olvidaré. Había una foto de alguien acostado en el suelo. Detrás de esa persona se encontraba otra, en el fondo, usando una máscara con manchas rojas en la camiseta y jeans. Debajo de la foto había un mensaje que decía: «Eres el siguiente». Fue terrorífico. Me tomó unos segundos procesarlo, pero la persona en el suelo, bueno, digamos que literalmente había mordido el polvo. Fue suficiente para asustarme. Cerré la página de inmediato y justo después, mi computadora se bloqueó. Por más que intenté volver a encenderla, solo aparecía un mensaje de error, haciéndola prácticamente inútil. Fue un inconveniente, aunque en ese momento ya estaba considerando actualizar mi equipo, pues tenía más de 8 años. Pero todavía no he llegado a la peor parte. Una semana después, cuando ya había hecho todo lo posible por olvidar lo aterrador que había visto, le conté la experiencia a mi amigo, quien pensó que lo de la computadora era un poco ominoso. Estaba viendo una serie en Netflix desde mi PlayStation, cuando escuché un sonido familiar. El tono de mi teléfono al recibir una llamada. Aquí está el detalle. Eran más de las 3 de la mañana. ¿Por qué alguien que conociera me llamaría a esa hora? Ignoré la llamada, pensando que quizás era algún telemercader inoportuno. Pero pasaron otros 2 minutos, y el teléfono volvió a sonar. Molesto, pausé la película y fui a contestar. Como esperaba, no era un amigo ni un familiar, sino un número desconocido. Irritado contesté y dije: «Mira, amigo, tienes valor llamando a estas horas. Necesitas parar y llamar en otro momento». Lo que escuché al otro lado fue de lo más escalofriante. Primero, solo había una respiración pesada, y luego empezó a sonar una música. Pero había algo raro en ella. Parecía estar reproduciéndose al revés. Para empeorar las cosas, la reconocí. No estoy bromeando, era la misma música inquietante que escuché en uno de esos videos de la Deep Web. Terminé la llamada de inmediato, pero volvieron a llamarme por tercera vez. Contesté nuevamente, y la persona al otro lado, usando algún tipo de filtro de voz profunda, pronunció mi nombre completo. Me quedé congelado. ¿Quién era esta persona? ¿Cómo sabía mi nombre? Y lo más importante, ¿cómo había conseguido mi número y sabía de esa música? Estas preguntas giraban en mi cabeza mientras trataba de entender esta locura. La llamada terminó con una risa y luego la persona dijo: «No puedo esperar para volver a hablar contigo». Esa noche no pude dormir. Me quedé despierto mirando por la ventana con un bate de béisbol en la mano. No es que creyera que esa persona realmente vendría a buscarme, ¿verdad? A la mañana siguiente envié un mensaje a mi amigo de la PlayStation en su Instagram. Me dijo que estaba lejos de su casa. Ten en cuenta que nunca compartimos nuestros números telefónicos. Según sus publicaciones, estaba en Hawái con su novia y su familia. Es el tipo de persona más amable que he conocido. No alguien que haría una broma así. Además, no tenía mi número. Entonces, ¿quién había llamado? No lo sé, pero durante las semanas siguientes, seguí recibiendo llamadas de números desconocidos. Cada vez que contestaba, solo había una respiración pesada y diferentes tipos de música espeluznante. Finalmente, me mudé de nuevo a la casa de mis padres y cambié mi número por completo. La actividad se detuvo de inmediato. No sé qué más decirte. ¿Debería sentirme mejor sabiendo que no he oído nada en meses? ¿O debería tal vez contarle esto a la policía? ¿Me creerían? Realmente agradecería respuestas serias. Sé que es una forma rara de pedir ayuda, pero estoy un poco perdido aquí.
Dado el gran interés en el Internet profundo, decidí aventurarme en él una tarde de 2015. Si te preguntas cómo entrar, no voy a revelarlo porque prefiero que te ahorres cualquier inconveniente que podría venir de ser demasiado curioso. Para aclararlo, en realidad no estaba buscando nada que me metiera en problemas. Solo quería ver si podía encontrar algún tipo de documentos secretos, como si fuera un agente encubierto, o tal vez un ninja en una de esas películas de espionaje. Estuve navegando durante unos 30 minutos y me topé con los sitios web típicos, incluso algunos que decían tener asesinos a sueldo. Aunque parecían genuinos, preferí no involucrarme con ellos. Encontré un sitio que funcionaba como de pago por evento. Podías ver videos utilizando una moneda virtual o desbloquearlos completando encuestas de forma gratuita. No tenía nada más que hacer, así que decidí probar y hacer clic en una de esas opciones. Naturalmente no usé mis datos reales, así que empecé a inventar algunos. Lamentablemente, al enviar la información, el sitio seguía diciéndome que esa dirección no existía. Qué gracioso, porque no sabía que las encuestas eran tan específicas. Fue entonces cuando decidí poner la dirección de mi antigua casa, sin pensar en los posibles riesgos. Para dar un poco de contexto, una familia amiga compró esa vieja casa después de que la vendimos hace unos 2 años. Y sobre la encuesta fue prácticamente como las que encuentras en el Internet común. Al final de la encuesta, que duró alrededor de 3 minutos, finalmente pude ver un video titulado La Casa de los Gritos. Lamentablemente resultó bastante tonto, y aunque los gritos tenían un toque inquietante, eso era todo. Alguien caminaba dentro de una casa abandonada, y se escuchaban esos gritos. Pensé que quizá algo o alguien aparecería de repente, o que el camarógrafo encontraría alguna figura siniestra, pero terminé decepcionado y cambié rápidamente de página. Aproximadamente un mes después, estaba conversando con la hija de la familia amiga que había comprado la casa, y simplemente estábamos poniéndonos al día. Pronto salió el tema de eventos extraños que estaban ocurriendo en esa casa. Aparentemente, habían notado una camioneta que pasaba despacio por su calle. No tenía ninguna identificación y las ventanas estaban completamente oscurecidas. También me contó de una noche en la que ella, su mamá y su papá volvían de cenar, y al acercarse a la casa, vieron a una figura alta dejando una caja en la puerta antes de subirse a esa misma camioneta que estaba estacionada cerca. Bueno, me contó que su familia llamó a la policía porque consideraron sospechosa tanto la actividad como la caja. Dentro de la caja, la policía encontró una colección de fotografías antiguas que parecían haber sido tomadas a finales de 1800. También había un osito de peluche dentro de la caja. ¿Y qué había dentro del osito? Un montón de agujas usadas, por supuesto. Ahora lo realmente extraño fue que después de dejar esa caja, esa gente dejó de aparecer. No sé cuál fue el propósito de dejar esa caja ni si tuvo algo que ver con que yo ingresara a esa dirección en la Deep Web. Algo me dice que podrían estar relacionados, ya que ninguna otra persona en el vecindario o en la ciudad ha mencionado experimentar algo similar. Les dejo una actualización. Mi amiga me llamó hace un par de semanas diciendo que capturaron al individuo en su cámara de seguridad, la cual instalaron en respuesta a lo que había sucedido anteriormente. Resultó que esta persona tenía conexión con el envío de paquetes misteriosos a distintas casas y que incluso usaba la Deep Web para obtener información de las personas. Un par de estudiantes universitarios impulsados por la curiosidad decidieron aprovechar su fin de semana libre para explorar algo inusual. ¿La idea? Entrar a la Deep Web y ver si podían conseguir una de esas misteriosas cajas de las que tanto se habla. Así fue exactamente como en un día del año 2017, mi compañero y yo nos embarcamos en esta aventura. Lamentablemente, tanto él como yo teníamos una confianza excesiva en nosotros mismos y creíamos ser lo suficientemente valientes como para no temerle a nada. Cuán equivocados estábamos. Esta experiencia fue tan humillante que no se la desearía ni a mi peor enemigo. Para hacer la historia corta, realmente ordenamos una caja misteriosa en un sitio muy dudoso que ofrecía distintas opciones de entrega. Podías recibir el paquete en un apartado postal, en tu dirección personal, lo cual, como sabrán, es una pésima idea. O la tercera opción, recibirlo en persona. Tal vez enviar el paquete a casa era una mala idea, pero la entrega en persona resultó ser aún peor. Pero bueno, éramos esos chicos duros y temerarios, ¿no?
De cualquier forma, continué en contacto con el vendedor por correo electrónico, ingenuamente creyendo que podía confiar en él. Le proporcioné una ubicación general de la ciudad en la que vivía, y nos informaron que un par de sus colaboradores nos harían la entrega. Pero había una condición: la entrega debía realizarse a primera hora de la mañana, para evitar atraer cualquier tipo de atención. Además, me indicaron que debía firmar un acuerdo de confidencialidad, advirtiendo que si intentaba involucrar a la policía, no dudarían en ir tras mi familia. Esto, obviamente, ya era una señal de alerta considerable. Para colmo, el punto de entrega sería en un lugar que ellos elegirían. Si todo esto ya suena como una receta para el desastre, no estarías equivocado al pensarlo. El vendedor me envió un correo de seguimiento, mencionando que no era obligatorio aceptar esas condiciones y que me devolverían el dinero si prefería retirarme. Me dieron 48 horas para decidir, pero, como probablemente has adivinado, seguimos adelante con la compra. Llegó la noche del intercambio. Condujimos durante 1 hora fuera de la ciudad hasta llegar a un pueblo fantasma en medio del desierto. Mi amigo y yo nos quedamos en el coche, aguardando con ansiedad la llegada del repartidor. Cabe mencionar que llevábamos cuchillos y gas pimienta, por si las cosas se ponían peligrosas. Finalmente, tras esperar casi 25 minutos, una furgoneta se detuvo frente a nuestra camioneta. No es broma. 5 hombres armados con rifles automáticos salieron del asiento trasero y comenzaron a acercarse a nuestro vehículo. Una cosa quedó clara en ese momento: esto era mucho más de lo que esperábamos. Sin perder un segundo, arrancamos a toda velocidad sin mirar atrás. 1 hora después, recibí un correo electrónico del vendedor preguntando por qué habíamos huido de la entrega. Tanto mi amigo como yo estábamos en shock, pues no imaginamos que esto fuera parte del trato. El vendedor nos advirtió que, si no pagábamos una tarifa de penalización por hacerles perder el tiempo, ambos enfrentaríamos serios problemas. Considerando las medidas especiales que habían tomado para hacer la entrega, no nos atrevimos a discutir. Desafortunadamente, terminamos pagando $1,000 adicionales en penalizaciones, pero al menos nos aseguramos de estar a salvo. Como actualización final, jamás volvimos a entrar en la Deep Web ni a tener contacto alguno con ese vendedor. He escuchado muchas historias sobre la Deep Web y, sinceramente, puedo decir que no es un lugar en el que quieras estar. Puede parecer intrigante explorar algunas de las cosas menos perturbadoras, pero, a veces, la curiosidad puede ganarte. Voy a contar algo que experimenté hace aproximadamente 3 años. En ese momento aún estaba en la escuela secundaria. Recuerdo que mis amigos hablaban de cosas realmente extrañas que habían visto en línea. Me intrigaba saber de qué estaban hablando, y mencionaron algo llamado Deep Web. No entendía muy bien a qué se referían, así que me mostraron algunos videos sobre el tema. No hace falta decir que despertaron mi interés, no por lo aterrador, sino por el misterio que rodeaba todo eso. Sin embargo, el cómo acceder seguía siendo una incógnita para mí, así que continué buscando respuestas. Había varios programas que se podían descargar, pero ¿realmente era seguro? Pasé los siguientes días investigando y finalmente reuní el valor para descargar Tor. Ahora, con mis llaves al acceso de la Deep Web, empezó mi exploración. Al principio todo estaba bastante tranquilo. Solo encontraba documentos y otro tipo de información sin mayor interés. Luego descubrí páginas que ofrecían cosas como armas y servicios de sicarios. No me metí en nada de eso, ya que me parecía demasiado turbio. Después de unos 30 minutos explorando, me encontré con un sitio para compartir videos. Era similar a YouTube, pero la mayoría de los videos eran de baja calidad. Algunos solo mostraban imágenes inquietantes con música de fondo escalofriante, y otros parecían ser grabaciones caseras. Decidí ver algunos videos y, aparte de algunos sustos, consideré que ya había tenido suficiente. Sin embargo, antes de salir, noté que había una sala de chat en línea. Por curiosidad, decidí echar un vistazo. Había un total de unas 15 personas, y cada una hablaba sobre distintos videos que habían visto. Vi que cualquiera podía comentar y crear un nombre de usuario aleatorio, así que me uní a la conversación comentando sobre algunos de los videos que había visto. No te miento, todo el chat quedó en silencio y me quedé confundido. No me digan que nunca han visto un comentario normal, pensé. Solo escribí un hola.
Después de unos 20 segundos sin respuestas, alguien finalmente envió un mensaje. Hola para ti también. Veo que tenemos una nueva víctima con quien jugar. Supuse que esa persona estaba bromeando, así que decidí seguirle el juego. Gran error. Jaja, sí, supongo que sí. ¿Qué van a hacer al respecto? ¿Venir a mi casa y llevarme? Respondieron. Oh, vamos a hacer eso, claro que sí, solo espera. Sabemos que has estado viendo videos esta última hora. Me confundí con lo que esa persona quería decir, pero resulta que había un pequeño contador en la parte inferior de la página al que no le había prestado atención, indicando cuántas personas estaban en el sitio en un momento dado. Supongo que el número se mantuvo igual antes de que yo llegara al sitio. Y supongo que olvidé mencionar algo importante. No es muy inteligente tener páginas y aplicaciones normales abiertas cuando estás navegando por esta parte de la red. Luego te diré por qué. De cualquier forma, me asusté genuinamente y cerré sesión de inmediato. Sin embargo, esta no fue la última parte de mi experiencia. Al menos no aún. Avancemos al día siguiente en la escuela. Cuando les conté a mis amigos lo que había hecho, pensaron que estaba inventando todo, pero les dije que podían venir a mi casa para que lo vieran con sus propios ojos. Esa tarde fuimos a mi casa para conectarnos de nuevo. Mis padres estaban confundidos de por qué todos mis amigos estaban allí, pero les dije que estábamos trabajando en un proyecto escolar. Una vez conectados, les mostré algunos de los sitios que había visto. Ellos también escribieron sus propias búsquedas, y encontramos cosas bastante desagradables. Ahora, estando en grupo, me sentí con el valor suficiente para volver al sitio en el que había estado. Al entrar, noté que tenía un mensaje sin leer. Al parecer, crear un nombre de usuario automáticamente te convertía en un miembro oficial. Terminé haciendo clic en el pequeño icono de notificación y parecía ser de la misma persona que me había enviado el mensaje el día anterior. El mensaje decía algo como: ¿de verdad pensaste que cerrar la sesión te escondería de mí? No me digas que creíste que no me daría cuenta de tu sarcasmo. Y gracias por dejar tu Skype abierto y tu cámara encendida. No puedo esperar a encontrarte. Si eso no era lo suficientemente inquietante, apareció una imagen que podía descargar. Estaba asustado de abrirla, pero mis amigos sugirieron que lo hiciera. Contra toda lógica, hice clic. No es broma. Era una captura de pantalla de la conversación que había tenido y se veía que mi Skype estaba abierto. No tengo idea de cómo lo hizo, pero de alguna manera consiguió una imagen. Mis amigos pensaron que estaba inventando todo para asustarlos, pero una mirada a mi cara les hizo saber que no estaba bromeando. La mejor opción parecía ser eliminar el programa por completo y hacer un reinicio total de la computadora, y eso fue lo que terminé haciendo. Pensé que todas mis preocupaciones habían quedado atrás. Sin embargo, avancemos unos 6 meses después, y empecé a notar cosas extrañas. No estoy seguro de si fue una coincidencia, pero una noche una minivan con ventanas polarizadas comenzó a seguirme a casa. Me dio escalofríos, pero para entonces ya había olvidado lo que había pasado a principios de año. Durante las noches siguientes, noté que esa misma camioneta se estacionaba al otro lado de la calle. Se volvió tan intenso que terminé llamando a la policía y explicándoles la situación. Nunca mencioné la parte de la Deep Web, solo les hablé de la camioneta. Como no estaban cometiendo ningún delito, me dijeron que no podían hacer mucho pero que estarían atentos. Aún así, hubo una última cosa que sucedió. Nuestra familia se estaba preparando para mudarse, ya que mi papá había conseguido un mejor trabajo, y yo estaba a punto de irme a estudiar al extranjero. Una mañana me levanté temprano para salir a correr, y en el porche había una caja con mi nombre. Era pequeña, y pensé que algún amigo la había dejado. Nunca olvidaré lo que encontré adentro. Había una foto de mi casa junto con fotos mías tomadas desde la distancia, ya sea en casa o en el parque. Me dio muchísimo miedo. Por si eso fuera poco, había una carta que simplemente decía: ¿ves? Te dije que averiguaría dónde vives, pero ¿por qué tuviste que llamar a la policía? Arruinaste nuestra diversión. Tienes suerte de que hoy me siento amable, así que te dejaré ir, pero no vuelvas a jugar conmigo ni con nuestra sala de chat. Por supuesto, tomé esa advertencia en serio y no hice más preguntas. Mostré todo esto a la policía, pero al final no pudieron hacer nada. Ya no tenía ningún registro en mi computadora, pues la había formateado. Tampoco estoy seguro de cómo averiguaron dónde vivía, pero algo es seguro: nunca volveré a entrar en la Deep Web.
Antes de comenzar, quiero dejar algo claro. No busco reconocimiento ni fama al compartir esta historia. Si decides creerme o no, eso es completamente tu decisión. Estoy aquí solo para relatar una experiencia que viví en el año 2016, cuando accedí a la Deep Web. Lo recuerdo como si hubiese sido ayer. Estaba en una maratón de relatos de terror, escuchando a varios narradores contando experiencias de otras personas en la Deep Web. Llegó un punto en el que mi curiosidad se volvió incontrolable, así que decidí aprender cómo ingresar. Para no extender demasiado esta historia, voy a omitir ciertos detalles de relleno, pero finalmente logré conectarme y empecé a explorar algunos enlaces que había encontrado. El primero era un sitio web donde se podían comprar diversos productos, que incluía una larga lista de precios y los tipos de servicios que ofrecían. Sin embargo, me aburrí rápidamente y me fui a otra página para compartir videos. Los videos en sí tenían una calidad bastante baja. Se veían en aproximadamente 144 píxeles, algo similar a lo que puedes encontrar en YouTube. Los que más captaron mi atención llevaban el título Únete a nosotros. Se trataba de una serie de lo que describiría como videos promocionales destinados a reclutar personas para extraños cultos, de los cuales nunca había oído hablar. De hecho, intenté buscar información sobre esos cultos en la web común, pero no encontré ni artículos ni publicaciones. Preferiría no dar nombres específicos, para evitar que alguien, quizás el propio Mr. Horror, reciba mensajes extraños de ellos. Aunque es poco probable, nunca está de más ser precavido. Al final de cada video aparecía un correo electrónico para contactar con ellos. En un acto de ingenuidad, les envié un mensaje preguntando si todo esto era real o si simplemente se trataba de una serie de videos elaborada por un grupo de estudiantes aburridos. Para mi sorpresa, recibí un mensaje automático casi al instante, informándome que pronto me pondrían en contacto con un supuesto reclutador. Esperé, y unos 15 minutos después recibí otra respuesta. En esta me explicaron el proceso para unirme, incluyéndome la información que debía enviar para ser parte de lo que ellos llamaban su sociedad. Ahora bien, siendo realistas, no iba a compartir mi información personal, así que para burlarme inventé algunos datos y los envié deseándoles un buen día. No recibí respuesta alguna. Unos días después, una noche en la que estaba teniendo problemas para dormir, lo atribuí a una cita de esa misma tarde en la que tomé un café expreso bastante fuerte con mi pareja. Mi teléfono empezó a sonar. Quiero decir, eran alrededor de las 2 o 3 de la madrugada, y tontamente olvidé ponerlo en silencio. Sin pensar, respondí sin revisar quién llamaba y, con voz adormilada, dije, ¿hola? Solo escuché una respiración pesada. Volví a preguntar, ¿quién es? Al no recibir respuesta, añadí, si no vas a decir nada, no me vuelvas a llamar. Colgaron y pensé que debía tratarse de una equivocación. 5 minutos después, desperté de nuevo con otra llamada. Ahora ya empezaba a molestarme de verdad. Contesté con palabras poco amables, solo para escuchar una música de fondo. No era ninguna canción famosa, sino que sonaba como una melodía reproducida al revés, realmente inquietante, como una especie de canción de cuna distorsionada. Tras unos 10 segundos de esa música volví a decir, ¿hola? Swing, y entonces escuché una voz. Era como esas voces que pasan por filtros, y decía algo como, no fue muy amable de tu parte enviar información falsa. Realmente esperábamos que aceptaras nuestra oferta para unirte a nuestro grupo. ¿Aún quieres ser parte de nosotros? Me asusté tanto que colgué de inmediato, bloqueé el número y traté de calmarme. Mi pareja se despertó poco después, alarmada al verme tan alterado. Aunque intentamos convencernos de que fue solo una extraña coincidencia, en el fondo estaba aterrado. Después, al regresar a mi apartamento, noté una llamada perdida en mi teléfono fijo. Sí, de esos que aún vienen en los paquetes de cable y teléfono. Ya casi había olvidado la inquietante llamada de esa madrugada, así que reproduje el mensaje esperando escuchar a algún vendedor. Sin embargo, era la misma voz profunda de antes, preguntándome por qué estaba siendo tan difícil de convencer. En ese momento perdí la calma. Me dirigí a la policía y pedí que hablasen con mi proveedor de telefonía para ver si podían rastrear la llamada, pero lamentablemente no lograron localizarla. Lo extraño es que, casi tan rápido como empezó, todo se detuvo. No recibí más comunicación de aquel grupo,
ni tampoco volví a recibir un correo de ellos. Aún conservo el correo electrónico por si alguien quiere verlo. Incluso podría enviar una captura de pantalla si necesitan pruebas. Actualización. No tengo idea de cómo obtuvieron mi número, aunque tengo algunas teorías. No lo había notado hasta hace poco, pero cuando envías correos electrónicos, a veces aparece tu nombre en lugar de la dirección de correo. Supongo que así fue como lograron contactarme. No es algo tan difícil de hacer, especialmente considerando lo sencillo que es para algunas personas averiguar más sobre ti. Voy a empezar con una advertencia. No estoy completamente segura de si explorar en la Deep Web fue la causa de todo lo que ocurrió después. Esta es una de esas historias en las que no te voy a contar sobre las cosas que vi allí. Estoy segura de que ya sabes bastante sobre lo que puedes encontrar en la red oscura, pero eso no es lo que vengo a relatar aquí. En cambio, esta es una de esas experiencias poco comunes en las que lo que importa es lo que sucede después de haberla explorado, más que lo que descubres allí. Dicho esto, supongo que puedo darte un poco de contexto. Soy una mujer de 19 años, y esto ocurrió aproximadamente en noviembre de 2017. Estaba revisando varios sitios en la web oscura y terminé en una página donde se podían adquirir esas cajas misteriosas. Casi estaba decidida a comprar una, pero al final abandoné la idea al darme cuenta de lo absurdo que sería. No obstante, en mi entusiasmo, dejé mis datos de contacto. La mayoría de estos sitios suelen hacerte utilizar algún tipo de moneda digital, y yo estaba preparada para usarla. Pero esta página en particular, por alguna razón, permitía el uso de PayPal. Creo que eso fue lo que realmente desencadenó los eventos que ocurrieron luego. Unas semanas después, me encontraba en la librería Barnes y Noble, leyendo un libro en la zona de Starbucks. En ese momento, no me di cuenta, pero un hombre con abrigo largo, gafas de sol, mascarilla quirúrgica y sombrero, se sentó justo enfrente de mí. Su apariencia era bastante sospechosa, pero parecía estar leyendo un periódico, así que traté de ignorarlo. Eventualmente, comencé a sentir su mirada fija sobre mí, y aparté la vista del libro por un instante. Fue entonces cuando noté que parecía estar tomándome fotos con su teléfono. Lo que realmente me inquietó fue su expresión. Aunque la mascarilla y las gafas cubrían gran parte de su rostro, se podía percibir lo inexpresivo que estaba. Después, se quitó las gafas de sol y continuó mirándome fijamente. Esto duró aproximadamente 1 minuto, hasta que simplemente se levantó sin decir nada y se fue. Estaba tan inquieta que decidí salir de ahí. Un mes más tarde, mi amiga Carla y yo estábamos en mi computadora y decidí usar Tor una vez más. Es curioso, porque pensé que ya lo había eliminado, pero supongo que no lo hice correctamente. Entramos y volvimos a la página donde vendían las cajas misteriosas. Inicié sesión en la cuenta que había creado y noté que tenía un mensaje en la bandeja de entrada. Al abrirlo, había 4 archivos de imagen y un mensaje. Para ver las fotos, había que hacer clic en ellas para cargarlas. Lo que vi fue una de las cosas más inquietantes que he visto en mi vida. Había 2 fotos de mí en el Starbucks de Barnes y Noble. Una de las imágenes era de mí leyendo el libro, y la otra capturaba el momento en que levanté la mirada. Pero las últimas 2 fotos eran aún peores. Ambas habían sido tomadas de noche. En una de ellas se veía una casa con la luz del porche encendida. No pensé mucho en eso hasta que hice zoom y vi una pequeña mesa con decoraciones navideñas. Eran idénticas a las que teníamos en mi casa. Salí a verificar, y efectivamente, eran las mismas decoraciones. La última foto parecía haber sido tomada desde afuera de mi ventana, y en ella se nos veía abriendo regalos de Navidad en Nochebuena. En ese momento, algo hizo clic en mi mente. Recordé que mientras abríamos los regalos escuché pasos fuera de la casa. Cuando mi papá salió a ver, vimos una furgoneta sin distintivos alejándose de nuestra entrada y desapareciendo en la oscuridad. En cuanto al mensaje decía: «Aún quieres tu caja misteriosa, ¿verdad?».
Te he visitado un par de veces solo para asegurarme de que eras tú. Si quieres, mándame un mensaje y puedo conseguirte algo realmente bueno. Estaba petrificada. Le respondí diciendo que, si volvía a aparecer en mi vida, llamaría a las autoridades. Sorprendentemente, todas las actividades cesaron. Desde entonces, no he visto nada sospechoso alrededor de mi casa y dejé de utilizar la Deep Web. Sin embargo, tengo la sensación de que las fotos de mí y de mi casa están en algún lugar de ahí afuera. Me gustaría pensar que no, pero nunca se sabe. Como precaución, instalamos un sistema de seguridad, pusimos rejas en las ventanas, adoptamos a 2 perros pastores alemanes retirados de la policía que son muy dulces pero también muy protectores, y hasta obtuve una licencia para portar armas que mi tío, un oficial de policía retirado, me ayudó a conseguir. Les actualizaré en el futuro si ocurre algo más, pero por ahora eso es básicamente todo. El Internet profundo. ¿Qué se puede decir al respecto? Bueno, hay algo seguro. Existen muchas historias que afirman una cosa u otra, y aunque gran parte de ellas son ciertas, mucha gente exagera sus experiencias hasta el punto en que se vuelve claro que son inventadas. Lo que voy a contarte, sin embargo, es lo que viví personalmente en el Internet profundo. Permíteme advertirte. Si alguno de ustedes está pensando en explorarlo, simplemente no lo haga. Claro, puedes encontrar algunas cosas que no son tan terribles, pero es cuando llegas a la parte más oscura que todo da un giro para mal. Ahí puedes encontrarte con cosas como asesinos a sueldo, sustancias ilegales, armas, fotos de, cadáveres y cosas mucho peores. Por razones de privacidad no revelaré mi ubicación exacta, pero diré que estaba viviendo en Europa. Para comenzar, te llevaré al final del año 2015. Era verano, y como el estudiante universitario aburrido que era, pasaba la mayor parte del tiempo en mi pequeña casa adosada. Creo que así la llaman en Estados Unidos. En fin, ahí es donde jugaba videojuegos, comía bocadillos y escuchaba a narradores contando historias. Después de pasar horas escuchando relatos de terror, me interesé en un tema en particular: el Internet profundo. Había visto el término en Reddit, pero nunca había investigado sobre él. Es curioso, pensaba que era solo un sitio web con algún tipo de foro, pero qué equivocado estaba. Después de varios días viendo videos y leyendo artículos, decidí aventurarme en el Internet profundo. Conseguí el navegador Tor y comencé mi incursión con algunos enlaces que había encontrado en Reddit. Lo que vi al principio fueron documentos bastante aburridos, correos electrónicos, revistas web y servicios de video bajo demanda, que conformaron la mayor parte de mi búsqueda esa tarde. Nada impresionante. Al día siguiente busqué más y encontré algunos sitios que ofrecían armas y drogas. Finalmente pensé, algo más interesante. Sin embargo, lo que realmente inició todo fue cuando intenté acceder a un foro en un sitio web. Este sitio tenía videos realmente perturbadores, pero también incluía una sala de chat en la que se podía conversar con otros usuarios. En total, había alrededor de 25 o 26 personas. Recuerdo que creé una cuenta rápida con un nombre al azar y empecé con un hola, seguido de somos personas realmente retorcidas por ver este tipo de cosas, ¿no? El chat se quedó en silencio por aproximadamente 2 minutos. Mientras miraba otros videos, noté que alguien había respondido. No nos agradan mucho los extraños como tú, escribió un usuario, y luego otro agregó. Niño tonto, ya tengo tu dirección IP. No puedo creer que hayas sido tan ingenuo como para dejar tu cámara encendida. No puedo esperar para ir a verte y llevarte a una de nuestras habitaciones especiales. Ese mensaje me horrorizó. Cerré el navegador de inmediato y miré mi cámara web, y efectivamente, estaba encendida. Había cometido el error de olvidar cerrar Skype, ya que había estado hablando con mi novia 1 hora antes de entrar al Internet profundo. De todas formas, pensé que los comentarios eran solo una coincidencia. Quiero decir, no hay forma de que alguien pueda rastrearte solo con comentarios y con la cámara encendida, ¿cierto? Pasó una semana, y después de haber pasado tiempo en casa de mi novia, estaba a punto de entrar a mi hogar cuando uno de mis vecinos, a quien llamaremos Mariana en esta historia, me detuvo y me dijo, «Oye, ¿dónde has estado esta semana?» «Oh, estuve en casa de mi novia, ¿por qué?», respondí.
Hubo un hombre que te estuvo buscando la otra noche, era casi medianoche. Fue muy extraño. Parecía un ladrón o algo así. Era alto y vestía ropa sucia, casi parecía un vagabundo, y no sacaba las manos de los bolsillos. Pensé seriamente que tenía un arma. En fin, le dije que se fuera o llamaría a la policía. Creo que entendió, especialmente porque mis 2 pitbulls estaban a punto de saltar sobre él. Qué extraño, pensé. No conocía a nadie con esa descripción, y si alguien quería contactarme, seguramente tendría mi número. Entré en mi casa y noté que había una nota en el suelo, junto a la puerta. La recogí, pensando que sería solo un anuncio de la pizzería local, pero en su lugar encontré un mensaje que simplemente decía: «Te encontré». Me quedé perplejo. ¿Encontrado a quién exactamente? ¿A mí? ¿De qué se suponía que se trataba? Mientras pensaba en eso, un sonido me distrajo. Un pitido constante. Me acerqué y vi que tenía 2 llamadas perdidas. Vivo solo en esta casa, así que no era como si alguien más estuviera esperando un mensaje. Reproduje los mensajes. Tienes 2 llamadas perdidas. Primera llamada, 15 de julio, 11:37 de la noche. No hubo nada más que silencio durante unos 5 segundos. Luego una respiración pesada, seguida de unos murmullos. La llamada terminó. Segunda llamada, 15 de julio, 11:45 de la noche. Hola, te encontré. Voy a ir a por ti. Te llevaré al bosque y me divertiré descuartizándote en trozos del tamaño de un bocado. El hombre estaba diciendo algo más cuando, de repente, escuché una voz en el fondo. Sonaba como la voz de Mariana, junto con sus pitbulls ladrando furiosamente. Podía oírla decir vagamente en el fondo: «Oye, ¿qué haces aquí? Esta no es tu casa. Tienes que irte o llamaré a la policía». Finalmente uní todas las piezas y me di cuenta de algo. El hombre que estaba afuera de mi casa era el mismo que había llamado. Tenía que ser él, pero ¿quién era? No podía ser alguien del Internet profundo, ¿verdad? Eso parecía imposible. Digamos que me volví extremadamente paranoico y le pedí a la policía que patrullara constantemente mi vecindario. No pasó nada durante 2 meses y comencé a pensar que todo había sido solo una coincidencia. Para entonces me había mudado a casa de mis padres, que vivían a 2 horas de distancia, esperando que todo se calmara. Además, la computadora vieja que usé para entrar al Internet profundo había sido reciclada y presumiblemente destruida. Una noche, mientras estaba en Facebook, recibí un mensaje que decía simplemente: «¿Por qué te fuiste? Mira lo que me hiciste hacer». Mi antigua casa adosada estaba en llamas. Había una foto de ella incendiándose y luego del resultado final. La noticia incluso apareció en los medios y se abrió una investigación, pero lamentablemente no se encontró a nadie responsable. Mis antiguos vecinos también fueron interrogados, pero todos fueron absueltos de cualquier cargo. Envié el mensaje a la policía, quienes lo investigaron más a fondo, pero no obtuvieron ningún resultado. Ha pasado más de 3 años y no he vuelto a saber nada. La cuenta asociada con las fotos ya no existe, y tuve que eliminar todas mis redes sociales poco después de recibir esos mensajes. Vivo con una ansiedad constante cada vez que veo una camioneta sin identificar con las ventanas oscuras, pero como dije, no ha pasado nada desde entonces. Parte de mí espera que, si realmente era alguien del Internet profundo, se hayan enfocado en otra persona, por cruel que suene. Realmente agradecería su consejo con esto. No gano nada inventando esta historia y sinceramente aún tengo miedo. Por favor, comprendan que al contar esto necesito mantener mi identidad y la de otros en el anonimato. Ahora déjenme comenzar. Hace algún tiempo me mudé de la casa de mis padres para asistir a un colegio comunitario. Soy mujer, y en ese momento tenía 19 años. Mis padres me ayudaron a encontrar un pequeño departamento, y afortunadamente pude cubrir parte de la renta con mi trabajo en un supermercado cercano llamado Supermark. Mi primer semestre de primavera fue bastante tranquilo, y pasaba la mayor parte de mi tiempo libre en un foro ahora inexistente. Sé que suena absurdo, pero tiene su propósito. Denme un momento para explicar. Con el tiempo, comencé a conocer a diferentes usuarios y realmente hice una conexión con una persona en particular. Han pasado casi 3 años y ya olvidé el nombre de usuario, pero era algo como Diamantes Infalibles, una especie de referencia a una serie de anime. Lo que importa es que terminamos agregándonos en otras plataformas. Él no tenía fotos suyas, solo arte de anime y algunas imágenes de un juego clásico.
Yo, en cambio, tenía un perfil común, con fotos mías, de mi familia, etc. Además, en ese momento mi perfil estaba en público, algo que después cambié. Así fue como empezamos a hablar durante los siguientes 2 meses. Comenzamos con temas casuales, hasta que un día él mencionó la Deep Web. Hasta ese momento, había visto algunos videos sobre el tema, pero pensaba que la mayoría de esas historias eran bastante exageradas, como algo que la gente se cuenta sin pruebas reales. Él me comentó que había estado en la Deep Web unos días antes y que había visto cosas verdaderamente aterradoras. Incluso me envió algunas fotos de lo que encontró. Definitivamente me dio miedo, pero también despertó mi curiosidad, no por las fotos, sino por explorar la Deep Web yo misma y comprobar si esas historias eran ciertas. Por supuesto, quería hacerlo de la forma más segura posible, así que él me envió instrucciones y algunos programas básicos para comenzar. Nos tomó algo de tiempo, pero en una sesión de videollamada logramos instalar todo. Le advertí que no quería ver nada demasiado perturbador, y le dije que evitara enviarme enlaces extraños que pudieran meterme en problemas. Solo quería recomendaciones seguras. Me envió un par de sitios a los que accedí con entusiasmo. El primero era una página con documentos médicos antiguos, algunos incluso acompañados de polaroids en blanco y negro que daban algo de escalofríos. El siguiente parecía ser una especie de red social, similar a una versión antigua de Facebook, con foros, opciones de perfil y páginas para seguir. Decidí crear mi propio perfil, usando un nombre distinto, pero cometí el error de subir una foto mía. Supongo que eso es lo que obtuve por ser tan imprudente. Cabe mencionar que era una foto vieja, de hace unos 5 años. Momentos después de subirla caí en cuenta de que estaba en la Deep Web y que no debía haber puesto una foto personal. Cuando me di cuenta de mi error, cambié a una imagen predeterminada después de unos 20 minutos, pero lamentablemente ya era demasiado tarde. Pronto olvidé el sitio y cerré sesión. 3 días después, mi amigo me dijo que se mudaría a otra casa y que posiblemente no respondería durante una semana o algo así. No me molestó, ya que yo misma estaba ocupada con exámenes y trabajo. Pasaron otros 2 días y mi curiosidad empezó a incomodarme otra vez. Recordé la red social en la que había hecho una cuenta y decidí ingresar de nuevo. Noté que tenía una solicitud de amistad. La persona usaba el nombre de Roberto. Es curioso, olvidé mencionarlo, pero mi amigo del foro también se llamaba Roberto. Supuse que tal vez me había agregado allí. Después de todo, él fue quien me envió el enlace, y le mencioné que había hecho un perfil. Lo acepté pensando que no era gran cosa. No creí que alguien al azar intentara agregarme. Sin embargo, casi de inmediato recibí un mensaje de Roberto. Decía: «Hola, gracias por agregarme. Siempre es genial hacer nuevos amigos aquí. Por cierto, eres muy linda en tu foto de perfil». Me confundió porque pensé que había cambiado la foto de perfil, pero resultó que eliminarla del perfil no significaba que desapareciera de los álbumes. Efectivamente, ese selfie mío seguía ahí. Entré en pánico buscando una forma de borrarlo, y Roberto me aseguró que no era nada grave, así que intenté calmarme. «Está bien, Roberto, supongo que ya que somos amigos aquí, podemos enviarnos mensajes sin que nadie más vea lo que compartimos, ¿verdad?» Roberto, y lo pongo entre comillas, respondió con un simple: «Sí, tienes razón. Hay muchas cosas que quiero mostrarte luego». Después me envió un enlace que supuestamente era de un juego en línea. «¿Quieres jugar juntos? Es algo parecido a Minecraft. Puedes construir cosas con bloques, te prometo que es divertido». Decidí hacer clic, lo cual fue una tontería, porque mi computadora se congeló de inmediato. Genial. Lamentablemente mi computadora no volvió a funcionar bien. Mi mejor suposición es que el enlace fue el causante del problema. Le envié un mensaje a Roberto por otra plataforma, bastante molesta y reclamando que ahora me debía una computadora nueva. 20 minutos después me respondió, algo confundido. La conversación fue algo así: «¿De qué hablas, Marina? Yo no hice nada a tu computadora». «Oh, sí. Entonces explícame ese supuesto juego que querías que probara». «Ok, espera un momento, estoy perdido. ¿De qué estás hablando?» «Del enlace que me enviaste en la Deep Web. O sea, ¿tu nombre de perfil no es Roberto?» «No, nunca hice un perfil allí. ¿De qué estás hablando? Solo te envié el enlace porque me pediste algo que diera miedo. Además, he estado tan ocupado con la mudanza que ni siquiera he tenido tiempo. ¿Recuerdas?»
No hace falta decir que la persona llamada Roberto que me envió la solicitud no era el amigo con el que había estado hablando. Simplemente resultó ser alguien con el mismo nombre que me envió una solicitud, y yo me confundí. Fue entonces cuando el miedo empezó a aparecer de nuevo. Esa persona probablemente tomó una captura de pantalla de mi foto y, quizá, también intentaría rastrearme. Como actualización, aproximadamente un mes después, recibí un mensaje escalofriante en mi otra cuenta. Todavía recuerdo el nombre de usuario, y aún me da escalofríos. Roberto sigue aquí. El mensaje tenía una foto adjunta y una leyenda que decía «Te encontré». Abrí la foto y efectivamente, era la misma que había subido. Inmediatamente lo bloqueé y eliminé todas mis redes sociales. Y si se lo preguntan, intenté buscar su perfil pero terminó borrando su cuenta. ¿Qué piensan que debería hacer? Cualquier ayuda sería verdaderamente apreciada. Esto no es una transmisión en vivo común, hola. Espero que estés bien. Yo estoy mejor, aunque a veces puedo ponerme bastante paranoico. Verás, en las últimas semanas he estado viendo tus videos de historias de terror y me encontré con el tema de la Deep Web. La verdad no tenía ni idea de que fuera algo tan extenso. Pensé que mi experiencia inquietante con el Internet profundo era algo exclusivo, una serie de eventos desafortunados por estar en el lugar y momento equivocados que me llevaron a buscar ayuda. Principalmente quería que esto sirviera como un recordatorio. La mayoría de las historias que escuchas sobre la Deep Web, bueno, al menos en sus rincones más oscuros, son ciertas. Así que, si tienes curiosidad por explorarla, sinceramente no lo recomendaría a menos que entiendas bien en lo que te estás metiendo. Ahora, realmente quiero que sientas que estás ahí conmigo. Me disculpo si esta historia se hace algo larga, pero no quiero omitir ningún detalle. Esto ocurrió allá por el verano de 2001. Creo que fue en julio. Esa noche, algo más fresca de lo normal, no tenía nada que hacer. Así que llamé a un amigo, al que aquí llamaremos Adrián. «Oye, ¿qué haces? ¿Tienes planes?», pregunté. «No, amigo, solo estoy relajándome y jugando videojuegos. ¿Quieres venir? Podemos pedir una pizza». Pensé que sería mejor que quedarme dormido escuchando el sonido de los grillos. Así que subí al coche y manejé 20 minutos hasta su apartamento, sin imaginar que eso desencadenaría una serie de eventos realmente aterradores. Pedimos una pizza y nos pusimos a jugar videojuegos. Después de un rato, Adrián mencionó el tema de la Deep Web. «Oye, ¿quieres ver algunos videos de terror? Conozco unas páginas que probablemente nunca has oído mencionar». Nos dirigimos a su computadora, que él mismo había armado, y cargó un programa del que jamás había escuchado. Ahora sé que se llama Tor, pero en ese momento era algo completamente desconocido para mí. ¿Qué clase de buscador es este? Nunca había oído hablar de él. ¿Por qué no usas Firefox? ¿No es tu favorito?, le pregunté. «No, amigo, no para lo que vamos a buscar», me contestó. «¿De qué hablas? ¿Nunca has oído hablar de la navegación en el Internet profundo?» «Number, ni siquiera sé qué es. ¿Me lo explicas?». Para ahorrarte los detalles me dio un resumen de 3 minutos sobre qué era la Deep Web, lo que se podía encontrar allí y hasta las cosas que podías encargar. Me emocioné y estaba ansioso por ver lo que quería mostrarme. A los dos nos encantan las películas de terror, así que cuando dijo que esto era diferente a lo que conocíamos como terror, no pude evitar pensar que exageraba. Lo primero que recuerdo es que copió y pegó un enlace que tenía guardado en un documento de Word. Nos llevó a una página de videos, como un sitio muy básico tipo Vimeo. Me mostró algunos videos, similares a los de LiveLeak. La mayoría eran sustos o escenas espeluznantes. Después de unos 10 minutos pasamos a otra página que presentaba una transmisión en vivo. Esta transmisión incluía un cuadro de chat y la opción de donar dinero. Todo lo que se veía era una habitación vacía, con una silla y una mesa en el centro. Observamos cómo la gente en el chat, que consistía en unas 20 personas, hablaba sobre lo que querían que le hicieran a alguien. Muy pronto quedó claro que se referían a una persona, y por lo que describían, era demasiado perturbador para explicarlo aquí. Después de un rato recuerdo haberle dicho a Adrián, «Oye, esto no puede ser real. ¿De verdad están hablando de hacerle daño a alguien?». Empezaba a parecer que estábamos viendo en directo a un posible demente con intenciones terribles. Esto ya estaba siendo demasiado para ambos, pero lo que realmente nos puso en alerta fue cuando, finalmente, alguien entró en la escena. Era un hombre con un pasamontañas.
Se acercó a la cámara y miró a la izquierda, como si estuviera leyendo el chat. Tras un minuto, pareció presionar un botón y finalmente se escuchó el audio. Era bajo, pero cuando Adrián subió el volumen pudimos oír sollozos. El hombre gritó a la persona fuera de cuadro que se callara, pero eso solo hizo que los llantos aumentaran. Recuerdo mirar a mi amigo y decirle: «Amigo, esto no puede ser real. Dime que es algún tipo de proyecto universitario de terror». «No, hombre. Ni siquiera había visto esto antes. La última vez que estuve aquí, solo era un tipo con máscara diciendo tonterías». Pude notar la tensión en su voz. Ese era el momento de cerrar el programa y ahorrarnos lo que estábamos a punto de presenciar, pero seguimos mirando por curiosidad, mientras el chat se llenaba de comentarios. Pasados unos minutos, el hombre volvió a hablar. «Vaya, parece que alguien ha donado bastante dinero. Muy bien, reestructuración de cara. Si eso es lo que quieren, lo haré». Salió de cuadro y entonces escuchamos gritos. Luego comenzó a arrastrar a alguien al centro de la escena, pero justo antes de que pudiéramos ver o escuchar algo más, la transmisión se cortó. Esto enfureció a todos en el chat, que empezaron a preguntar por qué no podían ver lo que ocurría. Nosotros también estábamos curiosos sobre el destino de la persona al otro lado. Todo el tiempo pensamos en llamar a la policía, pero ¿qué podrían haber hecho realmente? Nos quedamos en silencio y después de 5 minutos de comentarios la transmisión volvió. El hombre enmascarado estaba en la pantalla y en sus manos sostenía las gafas del hombre que había llevado a la escena. También podíamos ver un líquido oscuro y rojizo goteando de las gafas y un poco en su camiseta. En cuanto a los gritos, habían desaparecido. «Disculpen, parece que tuvimos un fallo de cámara de nuestro lado. Realmente me habría gustado que pudieran ver y oír los gritos, pero no es divertido si está en silencio. Conseguiré a alguien más pronto y les mostraré el desastre», dijo el hombre. Eso fue suficiente para Adrián y para mí. Antes de que el hombre pudiera mostrarnos lo que había hecho, mi amigo cerró el navegador y pasamos los siguientes minutos mirándonos, en absoluto shock. Aunque no vimos lo que sucedió, no hacía falta ser un genio para entender lo que había pasado. Cuando alguien en el chat que envió el dinero dijo que quería una reestructuración de cara, sabíamos exactamente a qué se refería. Después de eso, ambos tuvimos pesadillas durante meses, y decidimos no explorar el internet oscuro nuevamente, ni volver a ver si ese hombre mostraría lo que había hecho. Esta historia quizá no es tan aterradora como otras, pero creo que merece una mención. Vamos allá. Escuché sobre la Deep Web por primera vez en mi penúltimo año de secundaria, cuando algunos de mis compañeros mencionaban el tema. Por suerte, nuestra profesora nos permitía llevar nuestras propias computadoras portátiles para trabajar en presentaciones y proyectos de redacción. Un día, la profesora tuvo que ir a una reunión y nos dejó básicamente hacer lo que quisiéramos. Fue en ese momento que trabajé en una presentación junto con mi compañero Andrés. Cuando terminamos, me mostró algo llamado Tor. Al instante recordé que lo había mencionado unos días antes y le pregunté: ¿no es ese el navegador que permite acceder al Internet profundo? Él respondió: sí. ¿Quieres ver qué cosas podemos encontrar? Entonces comenzó a enseñarnos varios sitios en la web oscura. Uno de los sitios a los que accedimos se llamaba algo como Live Leak y tenía videos realmente grotescos. Otro sitio parecía una transmisión en vivo de una habitación. Nos quedamos observando la pantalla por unos 5 minutos y lo único que se escuchaba eran gritos de fondo. Al rato, una persona con una máscara y manchas rojas en su camiseta se acercó a la cámara, sosteniendo lo que parecía un machete. En el chat junto al reproductor, vimos a varias personas donando dinero. Desafortunadamente, no pudimos ver qué sucedió después porque Tor dejó de funcionar. Sin embargo, el ruido de la computadora llamó la atención de algunos de los otros compañeros de clase, quienes se acercaron mientras reiniciábamos Tor. Esta vez, decidimos buscar algo que se pudiera comprar. Finalmente, Andrés nos llevó a un sitio donde vendían distintos tipos de sustancias. Afirmó que ya había comprado cosas en otro sitio similar y que siempre se las entregaban en su casa en paquetes que parecían normales. Según él, el repartidor siempre llegaba por la tarde y sus padres nunca le decían nada, lo cual me sorprendió bastante. Me parecía que a sus padres realmente no les importaba. Como nunca había tenido una mala experiencia, decidimos darle una oportunidad a este sitio,
y pedimos algunos artículos. Por supuesto, cada uno de nosotros aportó algo de dinero para cubrir el costo total, que terminó siendo alrededor de 50. Una semana después, estaba en casa de Andrés trabajando en un proyecto de ciencias. Eran aproximadamente las 9 de la noche y sus padres ya se habían ido a dormir. Por alguna razón, decidimos salir al porche para tomar un descanso del estudio. Después de unos 10 minutos de charla sobre temas al azar, vimos que una camioneta pequeña y oscura, sin placas visibles, se acercaba lentamente a la casa de Andrés. El vehículo se detuvo, y nos quedamos mirándolo fijamente. Pasó un minuto sin que hubiera movimiento. Tal vez la persona tenía la dirección equivocada y estaba reajustando su GPS. Pasaron unos minutos más y seguía sin moverse. Justo cuando estábamos por entrar a la casa, la puerta del pasajero se abrió y vimos a un hombre bajarse con una sudadera puesta. Llevaba un pañuelo cubriéndole la boca y se veía como alguien de unos 30 y tantos años, con el cabello largo, grasoso y castaño. Tenía puesta una camiseta deportiva y unos jeans azules. Nos asustamos bastante pensando que quizás iba a robar la casa, pero notamos que tenía una caja en la mano. «Hola, ¿tú eres Andrés 1320? «Sí, soy yo. ¿Vienes a entregar el paquete que pedí?» «Sí, aquí lo tienes. Espero que lo disfrutes. Nos vemos en tu próximo pedido». Por cierto, Andrés 1320 era el nombre de usuario que él había usado para hacer la compra. Lo que nos dio miedo fue que, cuando el hombre se dio la vuelta, notamos que llevaba una pistola en el bolsillo trasero. Es seguro decir que si hubiéramos intentado hacer algo, no habría dudado en usarla. Afortunadamente, todo lo que habíamos pedido estaba dentro de la caja. Sí, un montón de hierba, si sabes a qué me refiero. En fin, aunque no nos sucedió nada, decidimos que toda la experiencia había sido demasiado surrealista y no volvimos a entrar al Internet profundo nunca más.